Te voy a explicar cómo posicionar tu blog de WordPress en Google. Yo soy Marco y este es el canal de Market Hacks donde hablamos sobre temas como comercio electrónico, páginas web, hosting y por supuesto cómo posicionarnos en Google. Ya hemos hablado muchísimo sobre estos temas a lo largo de los años aquí en el canal en Market Hacks, pero hoy me quiero concentrar en algo fundamental que es específicamente cómo posicionar un blog correctamente para lograr aparecer en las palabras clave que queremos en los resultados de Google. Este video forma parte de la serie de blogs aquí en el canal de Market Hacks. Hicimos un video donde hablamos y te explicamos desde cero cómo crear un blog en WordPress con las mejores prácticas, lo mejor hecho, y además creamos un contenido adicional en esta serie que fue cómo monetizar un blog, cómo ganar dinero con un blog y finalmente este video que es el que complementa esta serie sobre blogs en WordPress. Lo primero que tienes que saber y muy importante en cuestión de posicionamiento en Google es pues conocer a detalle la palabra clave en la que te quieres posicionar. Te estoy colocando una palabra clave, por ejemplo, que fue objetivo hace algún tiempo para nosotros en Market Hacks para posicionarnos y fue plataformas de envío en México. Como te das cuenta, tenemos el primer lugar en los resultados de Google. Obviamente el de aquí es un anuncio, es publicidad, pero de manera orgánica aparece nuestro resultado y en ocasiones, porque esto Google lo cambia bastante, aparece de manera destacada con una imagen. Como te das cuenta, destaca muchísimo del resto de resultados. Entonces es fundamental que hagas una correcta configuración de tu página web, que es lo que te voy a explicar hoy para obtener las mejores posiciones posibles. Te estoy mostrando otra búsqueda que también buscamos en Market Hacks, posicionarnos, que es cómo vender en Mercado Libre. Por supuesto que posicionarnos en palabras clave como estas por encima de Mercado Libre, que es la principal empresa de la que queremos hablar en nuestro contenido, es prácticamente imposible, pero no está mal aparecer justo debajo de ellos. Y como te das cuenta, el primer resultado pues es una página oficial de Mercado Libre, también esta que sigue. Después por ahí tenemos un video Market Hacks posicionado entre los videos de Google, pero hoy de YouTube, pero hoy te quiero explicar Google con un blog específicamente. Luego en la parte de abajo mira cómo hay otro resultado de Mercado Libre y a continuación el que sigue es nuestro artículo de Market Hacks. Regularmente cambian las posiciones porque siempre hay una competencia en Google, pero lo importante es que estés compitiendo, es decir, no importa que aparezcas en cuarto lugar, incluso en quinto, en sexto, pero que estés en la primera página de Google primero y que después logres ir compitiendo para alcanzar los primeros lugares. Y esto es precisamente todo lo que te voy a explicar. Te voy a explicar todo lo que conozco respecto a blogs y posicionamiento y cómo lo hacemos en Market Hacks. En este momento ya me encuentro logueado o mi sesión está iniciada en WordPress. Tienes que hacer lo mismo, tienes que estar ya en WordPress porque te voy a explicar paso a paso cómo configurarlo correctamente para que se posicione en Google. Entonces, una vez que estamos aquí, vamos a comenzar. Lo más importante desde que inicias es ir a la parte de ajustes, luego a lectura aquí en WordPress y asegurarte que este campo de aquí que dice visibilidad en los motores de búsqueda, Google es un motor de búsqueda, no esté marcado. Si está marcado, quita esa palomita y guarda los cambios, porque si no, todo lo que hagamos no va a tener ningún sentido. Entonces es muy importante que no esté marcado esa palomita, ¿ok? Una vez que estemos seguros, vamos a comenzar con los parámetros más importantes. Y hablando de esto, quiero compartirte algo. Google tiene más de 200 parámetros que considera importantes en la página web para posicionarte. Sin embargo, realmente hay muchos que tienen muy poquito peso en Google. Por eso me voy a concentrar en los más importantes que he encontrado y que he analizado que funcionan. Entonces, por eso no nos concentramos en los 200, por supuesto, si no nunca vamos a terminar, sino que me voy a concentrar en los más relevantes. Lo primero que vamos a revisar y a optimizar va a ser la URL. La URL es lo que aparece en la barra de direcciones después del dominio o junto con el dominio, por ejemplo, blogdemarco.com diagonal y hay un texto del lado derecho. Bueno, todo esa es parte de la URL. Lo primero que tienes que hacer es aquí en ajustes enlaces permanentes asegurarte que diga que esté seleccionado nombre de la entrada, que no vaya a estar ningún otro, porque mira, por ejemplo, si te seleccionas simple, mira lo que va a pasar, te va a colocar números. Si colocas día y nombre, va a agregar las fechas y tampoco queremos que se vean en la URL. Lo que queremos que se vea es el nombre de la entrada y punto. Entonces, primer punto, asegurarte que esté seleccionado el nombre de la entrada y hacemos clic en guardar cambios. A continuación, lo que tenemos que hacer es ir a las entradas o páginas de WordPress, ambas, y en la barra lateral que está aquí hay una pestaña que dice entrada o que dice página, depende de qué estés editando. Yo estoy modificando las entradas en este momento. Y hay una pequeña pestaña aquí abajo que dice enlace permanente. Lo voy a desplegar y mira lo que aparece aquí. Este es la URL o este enlace permanente o el slug de la URL. Básicamente aquí lo que hace WordPress es tomar en automático
el título y convertirlo a el slug de la URL. Un slug, como te vas a dar cuenta ahorita, no tiene espacios, sino que se colocan guiones medios en vez de espacios y no hay acentos. Por ejemplo, aquí la URL, mira cómo Amsterdam le quitó el acento de la A. Tampoco hay mayúsculas. Entonces, si quieres optimizarlo, es muy buena idea, pero lo mejor es tener en cuenta que no puedes colocar ni mayúsculas, ni espacios, ni acentos, y que tú lo puedas crear, ni la ñ, por supuesto, porque finalmente es una letra con tilde. Entonces lo puedes modificar aquí y en vez de agregar un texto tan largo, podrías hacer 20 cosas Amsterdam, por ejemplo. Entonces podrías hacer de esta manera. Voy a borrar todo esto. Ahí está, 20 cosas Amsterdam. Y actualizamos y listo. Esa es una buena URL, por ejemplo. Algo muy importante es que coloques la palabra clave por la que te quieras posicionar. Así como veíamos al principio que te mostré algunos ejemplos de Market Hacks, es importante que tú definas la palabra clave con la que quieres aparecer. Y una vez que la tengas clara esa palabra clave, pues que realmente todo el contenido trate de la palabra clave. Por ejemplo, en mi caso, si yo me quiero posicionar cuando las personas busquen qué hacer en Ámsterdam, pues voy a colocar esto. Incluso podría cambiar el título y decir qué guión hacer en Ámsterdam. El en lo podrías dejar o lo podrías quitar. Muy importante, no hay una regla general, no hay una regla exacta. Nunca en Google va a ser así, no es una ciencia exacta para decirte nunca coloques en. Hay gente que no lo recomienda, hay gente que sí. Yo creo que no te preocupes de esos detallitos, realmente son detallitos. Con que se incluya el contexto, lo que quieres crear, qué hacer en Ámsterdam está perfecto y el título a lo mejor dice algo diferente. No te preocupes, pero la URL de entrada es importante que tenga texto que describa el artículo. El siguiente parámetro se trata del título de la entrada o de la página. En este caso es una entrada y se refiere a esto que está aquí. Esto que está aquí, que es el título, te recomiendo muchísimo que esté bien optimizado, que realmente le diga algo al usuario, por ejemplo, 20 cosas que ver y hacer en Ámsterdam. Está muy claro porque el artículo es justamente de lo que trata y sobre todo que incluya palabras clave. No le pongas un título que no tenga nada que ver con el contenido. Incluye tu palabra clave de acuerdo a cómo te quieres posicionar, ya que esta es una de las que tiene muchísimo peso junto con la URL en el posicionamiento en Google. El siguiente se trata del contenido, y del contenido me refiero a todo lo que estás viendo en el cuerpo de la entrada, por ejemplo, los textos, los títulos, las imágenes, si es que agregas alguna, por ejemplo, adentro también, todo eso es parte del contenido. Lo más importante respecto al contenido es que se solucione, se resuelva la intención de búsqueda del usuario. Con intención de búsqueda a lo que me refiero es que si una persona, por ejemplo, este artículo está buscando qué hacer en Ámsterdam, pues que se encuentre con la respuesta exacta y que no se encuentre con un rollo ahí que nada más lo vaya a marear y que no resuelva. Muchas personas acostumbran a colocar demasiado texto en Google por tratar a lo mejor de seguir algún consejo que les dieron o algo así. La verdad es que más allá de los consejos del número de palabras o el número de párrafos que deba tener un artículo, concéntrate en resolver la intención de búsqueda de las personas que están buscando algo en Google. Es lo más importante que debes hacer. Aunque si bien es cierto que hay estrategias que sugieren que, por ejemplo, un artículo tenga hasta 2000 palabras, que la verdad funcionan, pero muy importante, ojo, funcionan cuando es un artículo que tiene que ver con eso, o sea, es decir, que sea un artículo largo. Por ejemplo, aquí, cosas que hacer en Ámsterdam, pues aplique esa regla de quizás tener 2000 palabras, por ejemplo. Tiene mucho sentido porque vas a explicar toda una serie de cosas que se pueden hacer en Ámsterdam, pero si alguien está preguntando algo muy puntual y tú le das la respuesta con un artículo de 2000 palabras, a lo mejor no va a tener sentido. Por eso te decía, concéntrate muchísimo en la intención de búsqueda. Si vale la pena, si es una guía, algo muy largo, hazlo largo, pero si no vale la pena, no hay una regla que diga que Google no posiciona páginas, por ejemplo, con 600 palabras. Claro que sucede, siempre y cuando respondas correctamente la intención de búsqueda del usuario. La siguiente se trata de los encabezados. Y los encabezados son precisamente estos. Tú cuando estás aquí en WordPress los vas a ver de esta manera. Vas a agregar un bloque y hay uno que dice encabezado. Déjame buscarlo. Aquí está, hago clic en él y mira cómo estos encabezados tienen aquí unas H's. La H viene de la palabra header o encabezado en español. Algo muy importante, todos los artículos deben tener solamente un H1. Regularmente y de manera predeterminada, el H1, que es el encabezado 1, es el título, este que ya tenemos acá arriba. Entonces no debes agregar más H1, solamente debe haber uno y ya está creado en el artículo.
¿Qué quiere decir esto entonces? Que puedes crear a partir de H2 en adelante todos los que tú consideres. Ahora, ¿cómo determinas cuál H del 1, del 2, mejor dicho, porque recuerda que el 1 ya no, del 2 al 6 vas a colocar? Depende de la jerarquía de contenido que quieras crear. Lo ideal es que tu contenido vaya jerarquizado. Entonces, si por ejemplo yo voy a tener que ver y hacer en Ámsterdam, lo mejor es hacer un H2. Y si adentro voy a colocar subtítulos, pues lo mejor es que tengan un H3, ¿ok? Después puedo volver a agregar un H2 si voy a abrir una jerarquía distinta, ¿sale? Es como si hiciéramos un árbol, por ejemplo, coloca las principales arriba, que son las H2, y las H3 se desprenderían de las H2. Básicamente esa es la lógica que funciona. Y son muy buenos utilizarlo porque le da estructura al contenido y Google realmente lo considera bastante. Entonces, un tip que te doy adicional es que coloques la palabra clave por la que te quieras posicionar. Por ejemplo, Ámsterdam, que se repita. No de manera exagerada, pero es correcto que la repitas. Finalmente, respecto al contenido, hay algo muy importante que son las imágenes. Aquí hay una pestaña que dice entrada y si bajamos, aquí dice imagen destacada, justamente aquí. Estas imágenes, que es la destacada, que es la principal del blog, y las imágenes que agregues dentro del blog tienen que estar bien optimizadas. Voy a hacer clic aquí voy a hacer clic en la imagen, mejor dicho, para mostrártela. Ahí está. Lo que tienes que revisar es que el tamaño que tenga en píxeles sí sea realmente lo que se va a utilizar. Por ejemplo, esta medida que ves aquí es la recomendada para las entradas del blog en WordPress, 1200 píxeles por 628. Esa medida está perfecta. Ahora, el peso de la imagen hay que optimizarlo lo más que se pueda. Esta imagen, por ejemplo, pesa 482 kilobytes en este momento. Realmente esta imagen no está optimizada y lo hice para mostrarte que realmente si no optimizas la imagen, pues te va a afectar a los resultados de Google. ¿Por qué es que te afectan los resultados de Google? La razón por la que te afecta esto del peso es porque finalmente tu página tarda en cargar debido a las imágenes y esto muestra una mala experiencia de usuario, por lo tanto Google te comienza a penalizar. La mejor forma de optimizar las imágenes en Google es primero comprimiendo el tamaño. Por ejemplo, si te estoy comentando que debe medir 1200 máximo en la entrada, podré medir menos, no hay ningún problema. Se dice que en algunos artículos pierde calidad, pero realmente no, podría medir menos. Yo he colocado artículos de 800, de 800 píxeles de ancho, proporcional de alto, cuando tengo una barra lateral sobre todo, y va perfecto. Otra cosa, además del tamaño, que tienes que cambiar el tamaño de las imágenes a esa que no vayan a medir 5000 píxeles, 5000 por ejemplo por, no sé, por 1000, es algo absurdo. Una vez que corrijas el tamaño, hay que hacer una compresión. Esta herramienta es gratis, se llama Short Pixel, así la encuentras en Google y te vas aquí a la parte que dice Compress y te recomiendo mucho que selecciones la pestaña Glossy. Lo que tienes que hacer es simplemente arrastrar las imágenes o hacer clic aquí. Te va a abrir la ventanita de las descargas de tus imágenes o te cambias de carpeta donde las tengas, las subes y las optimiza. No te recomiendo este Lucy porque les quita muchísima calidad y Luzless realmente no optimiza casi nada. Entonces la mejor es esta para que no pierdan mucha calidad, que las comprime un poco y una vez que las pases por aquí, ahora sí las puedes subir a WordPress. Otro tip muy importante es que las imágenes tengan un nombre de acuerdo antes de que las subas en tu computadora, que tengan un nombre de acuerdo al tipo de contenido que vas a publicar. Por ejemplo, esta imagen yo la llamé amsterdam.jpg porque es el formato de la imagen, pero que tenga un nombre relativo. Se podría haber llamado, por ejemplo, qué hacer en Ámsterdam y está bien. Otra cosa importante junto con el nombre que tiene mucho que ver en las imágenes es el texto alternativo que ves aquí. El texto alternativo te sirve principalmente para dos cosas. Una, pues permite a personas que, por ejemplo, no ven, no pueden ver, que en su teléfono o su computadora utilizan a lo mejor una tecnología que les lee el contenido, pues cuando se encuentra una imagen, lo que lee este software es precisamente el texto alternativo. Entonces, permites que estas personas de manera inclusiva pues puedan visitar tu página web y más personas accedan a tu contenido. La segunda se trata de posicionarte correctamente en la sección o en la pestaña de imágenes de Google. Como posiciona Google es precisamente uno de los factores es el nombre de la imagen y el texto alternativo. Si colocas la palabra clave por la que te quieres posicionar, probablemente en la sección de imágenes, cuando coloquen esta palabra clave, tu imagen vaya a aparecer. Finalmente, si hacen clic en la imagen, va a llevar a tu blog y te va a generar más visitas. La siguiente estrategia tiene muchísimo peso en Google y se trata de conseguir enlaces externos que apunten a tu página web. ¿De qué se trata esto? Pues básicamente tal cual como te estoy comentando. Si alguien más tiene un blog, por ejemplo, y en alguna palabra coloca un link y al hacerle clic los usuarios en ese otro blog apuntan, es decir, lleva a los usuarios a tu blog, eso te va a dar muchos puntos en Google.
La razón por la que eso sucede es que finalmente la parte del fondo, muy al fondo en Google y tal cual como empezó hace muchísimos años, pero que lo mantiene, es que la forma en la que se catalogaba la autoridad de los sitios web, pues era basado en recomendaciones, por llamarle de alguna manera, que era entre más blogs recomienden o enlacen a otro blog o páginas web, quiere decir que seguramente es muy bueno, ¿no? Por eso alguien más lo está enlazando. Entonces, esto todavía se mantiene, fue una de las primeras cosas que hizo Google para determinar la autoridad de los sitios web, de las páginas web, y todavía se mantiene, es muy importante que suceda. Sin embargo, no se trata de ir por todo internet pegando enlaces que vayan a tu página web. No funciona así, el algoritmo de Google realmente ya es muy inteligente. Eso funcionaba bien hace como 20 años. Realmente ya no funciona así Google como tal. Lo que tienes que hacer es conseguir enlaces de calidad. Por ejemplo, no es lo mismo que te enlace un sitio que tiene demasiado, que es una granja de enlaces, como se le llama, es decir, que solamente vas y pegas tu enlace ahí y ya está, a que te recomiende, por ejemplo, si tu blog es de viajes, a lo mejor hay un líder de opinión, un blogger a lo mejor sobre viajes, y si me enlazan a este blog que es de viajes, pues va a tener muchísimo peso para Google que esta persona me haya dado o este blog me haya dado un enlace, porque finalmente a lo mejor ese blog es referencia en el sector y si logré obtener ese enlace, pues me va a considerar como un blog también importante. Te sugiero que te concentres en conseguir enlaces de mucha calidad, es decir, que vengan de blogs importantes, de páginas web destacadas. Obviamente no tiene que ser medios de comunicación gigantes, puede ser bloggers, por ejemplo. Ahí es una muy buena forma de obtener estos enlaces. Y quizás te preguntes, oye Marco, ¿cómo hago para obtener los enlaces? Voy y les digo que me peguen el enlace y ya está. Pues realmente sí podría ser así, pero regularmente te van a pedir algo a cambio. Desde hay personas que te venden el enlace, que te dicen, me pagas tanto y yo te doy el enlace a tu página. Pero realmente las prácticas que más te recomiendo es una que se llama link baiting. Esta estrategia en lo que consiste, pues, es básicamente crear contenidos muy buenos, pero realmente buenos, que las personas quieran enlazarte, ya sea que tú crees un súper contenido y les digas, oye, mira, creé un contenido que creo que te puede ayudar o que podrías enlazar para complementar tu contenido y ellos digan, wow, está increíble el contenido, lo voy a enlazar por supuesto, o que lleguen solitos. También, como te decía, sucede esto, si tu blog lo posicionas bien en Google con el paso del tiempo, si creas muy buen contenido, créeme que el buen contenido se termina posicionando correctamente en Google y van a dar contigo algunas personas que te van a enlazar. Ahora, ¿qué puede ser un muy buen contenido? Bueno, además de una lista como, por ejemplo, 20 cosas que hacer en Ámsterdam, quizás ir un poco más allá. Algo que funciona muy bien son páginas de estadísticas. Si haces un contenido que sea una serie de estadísticas reales en tu sector, que hayas investigado correctamente y que digas, ¿sabes qué? Hice esto que no lo encontré por internet, hice una investigación y hice esta página de estadísticas que se ve padrísimo, por ejemplo, una infografía. Este tipo de contenidos funciona mucho para que te enlacen, porque finalmente pues es un contenido de muchísimo valor. Te doy algunas ideas de qué tipo de cosas puedes hacer para generar este tipo de enlaces que apunten a tu blog o a tu página web. Y se trata, por ejemplo, de crear herramientas muy útiles, por supuesto, en tu sector. Seguramente las has visto en internet. Por ejemplo, puede ser una herramienta, imaginemos un blog de maquillaje y a lo mejor es una herramienta que a través de 5 o 10 preguntas de acuerdo a la forma de tu rostro te hace recomendaciones. Imagínate, esa herramienta quizá muchas blogs de ese sector la puedan enlazar para que las personas vayan y se hagan la prueba o la evaluación en esta herramienta que se hace. Ese tipo de herramientas permiten muchísimo generar muchísimos enlaces hacia ellas. Te comparto un caso particular que conocí, una empresa que vendía productos agroquímicos para el campo, hizo una especie de herramienta donde seleccionabas, pues por ejemplo, la plaga que tenían en el campo, obviamente para ese sector específicamente, y les hacía recomendaciones basado en la plaga, qué tipo de producto usar, qué tipo de medidas deberían tomar, y esto por supuesto fue muy enlazado en esta industria. También he visto, por ejemplo, en el sector de los idiomas, en la industria de la enseñanza en línea, sobre todo de idiomas, que hacen, por ejemplo, test o evaluaciones, por ejemplo, prueba tu nivel de inglés o prueba tu nivel de chino mandarín, por ejemplo, y una vez que entran es una herramienta que te hace ciertas preguntas que ya está programada para saber si la respuesta es correcta o no, y de acuerdo a eso muestra un resultado, te da recomendaciones y demás. Este tipo de herramientas también son muy enlazadas, también te generan o les generan, mejor dicho, a estos blogs enlaces hacia ellos. Otra forma también de generar enlaces, y yo creo que es por la que podrías comenzar, porque creo que es la más sencilla de todas, es hacer guest posting.
Esto de lo que se trata es tal cual como su nombre lo indica en español, son como post o artículos de blog como invitado, es decir, tú generas contenidos muy buenos y contactas blogs y le dices, oye, ¿sabes qué? Conozco tu blog, a lo mejor está empezando y puede ser que le beneficie tu contenido. Quiero escribir un artículo muy completo sobre el tema que hablamos en común. Va a ser un tema exclusivo que voy a escribir para tu blog. Solamente regálame al final del artículo a lo mejor un enlace hacia mi blog para que conozcan más y me conozcan. Este tipo de estrategias funcionan, tienes que acercarte a los blogs, créeme que funcionan bastante, pero tienes que acercarte y crear un muy buen contenido. No quieras darle algo copiado de internet, por ejemplo, sino que crees un muy buen material que te permitan colocarlo y que saques un enlace hacia tu blog. La siguiente estrategia va muy de la mano con la anterior, que fueron los enlaces externos, y se trata de los enlaces internos o enlazado interno. ¿De qué trata esto? Pues generar enlaces entre todas tus entradas del blog. ¿Para qué esto te preguntarás? Bueno, porque recuerda, el tema de los enlaces externos regularmente apuntaban a una página. Por ejemplo, si creaste una página de estadísticas, todos los enlaces van a apuntar a esa página específicamente. Imaginemos que te enlazan 10 blogs a la página de estadísticas. Lo que tienes que hacer es distribuir esa autoridad en todo tu blog. Finalmente, estas referencias, estos enlaces que apuntan a tu blog, pues traen autoridad y esa autoridad es la que te posiciona en Google. Pero esta autoridad tienes que distribuirla en todo tu blog para que no se quede solamente en una página. Un ejemplo muy claro de verlo es con algo que le llaman regularmente link juice, como jugo de links. Es decir, si viene, imaginemos, vacían una jarra completa de jugo de 1 litro, imaginemos que son los 10 enlaces en una página, que no se quede esa jarra de jugo solamente en una página, sino que la distribuyes como, pues, sirviendo a través, por ejemplo, de vasitos en cada una de las entradas. ¿Cómo se hace eso ahora técnicamente? Pues debes de encontrar formas en las que relaciones los contenidos. Por ejemplo, si en un artículo como este de Ámsterdam se menciona, por ejemplo, sobre este patio, ¿no? Por cierto, en Nueva York se encuentra algo relativo a este patio, pues lo que puedes hacer es colocar aquí la palabra Nueva York y colocar un enlace, buscar el artículo que ya tiene sobre Nueva York, 100 cosas que ver y hacer en Nueva York, hacemos clic y listo. Ese enlace va a distribuir el contenido hacia, digamos, si Amsterdam tiene enlaces, pues lo va a distribuir a otro artículo. Y bien, algo importante, no necesariamente tiene que ser que este artículo de Amsterdam reciba enlaces externos. Puede ser que lo haya recibido la página de estadísticas. La página de estadísticas tiene un enlace a Amsterdam y Amsterdam tiene un enlace hacia otra página. Básicamente es como hacer una cadena de enlaces dentro de tu página web. Es una muy buena idea y distribuye la autoridad súper bien. La siguiente estrategia es agregar tablas de contenido a tus artículos o a tus entradas. ¿De qué se trata esto? Pues agregar una tablita tal cual como si fuera un índice sobre el contenido que trata tu blog. Esto es muy interesante porque además de mostrar una experiencia de usuario para que las personas puedan irse directamente a lo mejor a un contenido que tengas un poco más abajo en la entrada, que es final, por ejemplo, excursiones en Ámsterdam, que vayan directamente a esa parte. Además de eso, esto te permite colocar enlaces pequeños en los resultados de búsqueda. No siempre lo hace Google, pero a veces permite agregar pequeños enlaces como subenlaces, digamos, del enlace principal en Google y eso se vuelve bien interesante. ¿Cómo agregar una tabla de contenido? Hay un montón de formas y plugins en WordPress, pero siguiendo el tutorial de esta serie sobre blogs, en el video curso donde te explico cómo crear un blog, instalamos un plugin que se llama Ultimate Add-ons for Gutenberg, ¿ok? Si no sabes cómo se instala o de qué se trata, te lo voy a dejar aquí abajo el curso. Recuerda, en ese curso te explico todo cómo hacer el blog en WordPress. Por lo tanto, yo ya tengo instalado ese plugin. Una vez que lo tienes instalado, aquí, por ejemplo, te vas al segundo o tercer párrafo de WordPress y agregamos esto y hay un widget, un bloque que se llama tabla de contenidos. Hacemos clic ahí y mira, lo acaba de agregar, es justamente esto. Lo que hace es tomar todos tus encabezados, H1, H2, y los comienza a agregar. Por ejemplo, mira aquí cómo la barra de propiedades se puso H1 hasta el H6. Yo nunca agrego H6, H5 y algunas veces agrego H4, pero casi no. Los que siempre agrego, por supuesto, el H1, que es el título, y el H2 y el H3. Entonces mira cómo aquí este que ver y hacer en Ámsterdam, perdón, es un H2. Todos estos, los números son H3 y luego mira cómo hay dos H2 aquí abajo. Mira cómo hace una especie de sangría
después entre cada una de la jerarquía de los encabezados. Entonces, eso está muy interesante que lo agregues. Te recomiendo muchísimo agregar una tabla de contenidos porque incrementa tus posibilidades de mostrar un resultado más grande en Google con algunos subenlaces. Entramos a la parte técnica de optimización, pero no te preocupes, es técnica, pero no quiere decir que sea complicada. Vamos a instalar un plugin SEO para optimizar el CTR principalmente. Ahorita platicaremos qué es. Lo que tenemos que hacer es ir a la parte de plugins y aquí en añadir nuevo vamos a buscar un plugin que es gratis que se llama Rank Math. De esta forma voy a dar enter y me va a aparecer el resultado aquí. Es justamente este. Es un plugin gratuito. Tiene una versión de pago, pero no la vamos a requerir. Hacemos clic aquí en activar y a continuación te lleva a una pantalla de configuración. Te recomiendo mucho crear una cuenta para que tengas un buen registro. Yo me lo voy a saltar de momento. Una vez que eliges crear la cuenta o te lo saltas como yo, vas a seguir un asistente. Lo voy a hacer, realmente es muy rápido. Voy a seleccionar fácil, sobre todo si no tienes conocimientos técnicos, selecciona fácil, iniciar asistente. Y a continuación te va a pedir alguna información, por ejemplo, qué tipo de blog es. Aquí seleccionas el que mejor le quede a tu blog. Subir el logotipo, lo va a tomar el que ya tengas, pero si no lo toma, tú puedes subir el propio. Esta es una imagen por defecto en redes sociales. Cuando comparten tu página en redes sociales se va a ver esta imagen. Te recomiendo subir una imagen descriptiva sobre el blog, sobre qué trata, por ejemplo. Aquí están los tamaños que te recomiendan, que es el tamaño de WordPress regularmente. Guardar y continuar. Y después finalmente te dice, ok, vamos a conectar tu cuenta de Rank Math con WordPress. En este caso yo me lo voy a saltar, le voy a decir saltar este paso y listo. Volver al escritorio, vamos a ver, y listo, ya se instaló correctamente. Este plugin Rank Math es un plugin muy avanzado, SEO, muy bueno, la verdad. Yo en este video, en este curso, que ya se ha extendido un tanto, pero te voy a explicar las cosas más importantes que quiero destacar. Pero también tengo un curso donde te hablo más a detalle en Rank Math. Te lo voy a dejar aquí abajo también en la descripción de este video. Te dejo el video específicamente para Rank Math. Pero de momento voy a explicar lo más relevante que debes hacer con este plugin. Muy bien, mira, lo más relevante es que este plugin te agregó una vez que ya lo instalas correctamente. Cuando entras a una entrada del blog, por ejemplo, en la parte superior derecha vas a encontrar esto que está aquí. Mira cómo me aparece a mí en rojo. Te puede aparecer en rojo, en amarillo o en verde. Y eso es un semáforo porque te indica qué tan bien optimizado está para Google tu entrada. En mi caso me dice está en rojo. Vamos a revisar por qué. Voy a hacer clic ahí y mira cómo me va a mostrar la barra lateral de WordPress. Se va a cambiar hacia Rank Math. ¿Ok? Entonces me va a mostrar diferentes cosas para yo comenzar a optimizar. Primero aquí me va a pedir la palabra clave. Basado en la palabra clave ellos van a determinar qué recomendaciones me van a hacer. Yo voy a colocar Ámsterdam, el nombre de la ciudad que sería mi palabra clave. Hago clic por aquí afuera. Ahí está. Y mira cómo me dice si está optimizado tu artículo para esta palabra clave, ¿ok? Aquí está, te van a dar una serie de recomendaciones aquí. Mira, sobre SEO básico, luego adicionales, cuáles hay que optimizar. Mira, añade una imagen con tu palabra clave, o sea, aquí adentro me está pidiendo una imagen, es buena idea. Recuerda que lo que te dice no es que sea definitivo, no tienes que seguirlo todo al pie de la letra, sino que sigue los que más encajen con tu contenido, que tú estés de acuerdo, por supuesto. No hemos podido encontrar ningún enlace interno en tu contenido. ¿Te acuerdas de los enlaces internos que te mencionaba? Bueno, pues es precisamente eso. El título me dice que no aparece la palabra clave en el título al principio, sino que al final es una recomendación. Recuerda, no es definitivo, no es que tengas que hacerlo así. Con que ya estés en verde es más que suficiente, ¿eh? Entonces, este ya estaría bien, por ejemplo, así. Pero quiero explicarte un poquito más allá qué más se puede hacer. Algo muy interesante que tiene es este botón que dice aquí, editar snippet. Voy a hacer clic ahí y me va a mostrar esto. Mira cómo es como se ven los resultados en Google. Si te das cuenta, tienen la misma tipografía, los colores. Aquí está la URL, pero sobre todo el título. Y luego está el texto, que es como una descripción breve del artículo. Y eso es lo que va a salir en Google. Mira, por ejemplo, aquí como yo tengo un error. Está el artículo, el nombre del artículo, y luego aparece My WordPress. Eso no debería aparecer, debería quitarlo. Entonces, esta herramienta te permite optimizar los títulos y optimizar las descripciones. Esto se vuelve muy interesante cuando logras aparecer en la primera página de Google, pero quieres subir de posiciones. Lo mejor que puedes hacer es optimizar el título. ¿Por qué? Porque vas a llamar la atención de los usuarios y en vez de que le den clic a lo mejor al primero o segundo resultado, si apareces en cuarto, a lo mejor vas a llamar la atención del usuario y va a hacer clic en tu resultado. Eso se vuelve bien interesante. Ahora tú podrías llegar aquí y, por ejemplo, borrar el sitename de esta forma, ahí está, o borrar todo y reescribir completamente el título. Por ejemplo,
las mejores vacaciones en Ámsterdam, ¿no? Aquí sí puedes colocar, por ejemplo, acentos. Ahí está, ¿no? Tú puedes modificar absolutamente todo o puedes bien dejar los modificadores que estaban por ahí, las variables con los porcentajes, como tú prefieras. Algo que te recomiendo, como te decía, es colocar la palabra clave. Aquí el título por default o de manera predeterminada va a tomar el que tengas aquí en el artículo, pero tú podrás cambiarlo. Por ejemplo, puedes colocar otro título que sea ¿qué se puede hacer y ver en Ámsterdam? ¿Ok? Y podrás colocar algunos caracteres que llamen la atención, como este. Mira cómo se ve esta flechita que está aquí. Si no sabes cómo agregarla, dime en los comentarios y te la paso para que la copies y la pegues solamente. Pero mira cómo la agregas aquí y esta flechita va a llamar muchísimo la atención. Lo que te recomiendo hacer es buscar en Google cómo aparecen los resultados y tratar de cambiar algo. Colocar una palabra en mayúsculas, por ejemplo. Mira, por ejemplo, puedes hacer... Todo ese tipo de cosas modifican el CTR. El CTR es el click-through rate, que es básicamente el porcentaje de clics que recibe tu enlace cada vez que se muestra. Porque no es lo mismo que 10 personas te busquen, por ejemplo en Google tu palabra clave, pero que solamente una te dé clic. Ese es tu ratio, precisamente tu CTR. En cambio hay que aumentarlo, es decir, de las veces que te muestra, pues que recibas muchos clics. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues precisamente optimizando el título para que llames la atención de las personas. También puedes modificar, por ejemplo, en la descripción, que es esta que está aquí en la parte de abajo. Si no te gusta porque te va a tomar de manera predeterminada el primer párrafo, tú podrías aquí cambiarlo por completo y decir, te explico, mira, por ejemplo, utilizando mayúsculas, que es una buena técnica, te explico dónde encontrar los mejores lugares o los más baratos o, por ejemplo, modificadores de palabras que funcionan mucho. Por ejemplo, ahorra. Todo el mundo queremos ahorrar. Si buscas palabras clave que se les llaman modificadores para que llamen mucho la atención de los usuarios y recibas los clics, pues lo puedes hacer. Algo interesante es que algunos emojis también se pueden ver. No siempre se ven todos. Realmente Google los cambia muchísimo. Pero imagínate que te permita colocar un emoji como este en los resultados de búsqueda, llamarías muchísimo la atención. Ojo, no hay una lista puntual de cuáles sí y cuáles no acepta, porque anteriormente yo conocía una lista de emojis que sí aceptaba, pero la verdad es que a veces no los acepta. Entonces es muy complicado con Google. Es mejor estar intentando y ver que efectivamente pues pasó el tuyo. Si no, vienes y lo quitas y ya está. Así que muy importante, optimiza tu título y tu descripción de los resultados de Google. Algo también que te tengo que decir es, en cuanto tú hagas los cambios aquí, le des clic en actualizar, no quiere decir que se vayan a efectuar. Tienes que esperar a que la araña de Google, como se le llama, o su algoritmo pase nuevamente por tu página. Puede tardar algunos días, incluso algunas semanas, pero sé paciente, trabaja fuerte y sé paciente para que cuando vuelva a pasar y muestre tus nuevos resultados, lo tengas súper optimizado. Una vez que tengas optimizados todo tu contenido, todos los títulos como que te acabo de explicar, te voy a dar un par de comandos muy interesantes donde puedes explorar un poquito más cómo Google ve tu sitio web. Uno de ellos, vas a google.com tal cual y aquí colocas caché, dos puntos y tu sitio web. Yo voy a colocar, por ejemplo, markethacks.com. Voy a hacer enter y mira lo que va a suceder. Te va a mostrar la versión de tu página web, pero lo interesante está en la parte de arriba y te va a decir, mira, te va a dar una fecha aquí. Esta fecha y esta hora fue el último momento en el que Google entró a esta página específicamente y la rastreó o encontró nueva información y entró. Entonces, por ejemplo, aquí en este momento en el que me encuentro, realmente es hoy mismo. Entonces, hoy es 1 de septiembre cuando estoy grabando este video y mira cómo, pues me dice que fue justamente hoy en la mañana cuando entró el algoritmo a ver este contenido. Entonces, a veces, como te digo, tarda días, tarda semanas. Puede ser que aquí me dijera desde hace 30 días no entro. Regularmente no sucede, sobre todo si actualizas constantemente tu contenido. Entonces, es importante eso. Pero bueno, quería darte este tip, esta pequeña herramienta de Google para que puedas ver cuándo entra a consultar tu sitio. Otro comando bien interesante es este que voy a colocar, que es site, dos puntos, y colocas la URL de tu página, le das enter y lo que te va a mostrar es todo lo que tiene indexado Google, es decir, como si fuera un buscador, pero solamente de tu sitio. Mira, por ejemplo, a mí me dice, encontró 77 resultados, o sea, 77 páginas dentro de mi sitio, de mi dominio principal, que es markethacks.com. Y si tú das scroll, pues vas a poder ver todo lo que está viendo Google.
Esto está muy interesante porque puedes ver pues tal cual cómo estás apareciendo para modificarlo con RankMath. ¿Te acuerdas que puedes modificar títulos y descripciones? Bueno, eso te permite verlo, analizarlo para hacer los cambios que consideres. La última herramienta, y para cerrar con broche de oro, se trata de Google Search Console. Es la herramienta oficial de Google con la que te vinculas con el buscador básicamente. Lo que tienes que hacer aquí es dar de alta tu sitio. Aquí a mí me van a aparecer todos mis sitios. Si yo hago clic aquí en la flecha me aparecen todos los sitios que tengo dados de alta con mi cuenta de Gmail, por ejemplo, mi cuenta personal. Pero en este caso estoy en un sitio web que es aprendechinomandarin.org, es un sitio web de idioma y lo voy a utilizar de ejemplo para mostrarte cómo aparecen los resultados y qué es lo que trata. Primero, dar de alta en Google Search Console es muy interesante porque te va a permitir que Google obviamente pueda rastrear un poco más rápido cada vez de que modificas tu sitio web o tu blog. Por eso te lo recomiendo muchísimo. Pero las cosas más importantes que te va a mostrar, y es realmente increíble, mi pestaña favorita es esta que dice rendimiento, porque mira, por ejemplo, este blog específicamente me está diciendo que, bueno, en búsquedas tipo web, porque aquí tú puedes cambiar a búsquedas de video, búsquedas de imagen, por ejemplo, en la sección de noticias, pero en mi caso quiero ver web. Y en los últimos 3 meses este blog ha tenido 2000 clics totales en este periodo, pero ha tenido 203,000 impresiones. Ahí podemos ver el numerito, mira, ahí está, 203,000 impresiones. Quiere decir que ha tenido un CTR medio de un 1%, que es relativamente bajo, pero no creas que es tan alto. No, superar el 10% de CTR es muy complicado realmente. Entonces, yo puedo ver día a día cuántas visitas ha tenido. La línea morada son las impresiones, es decir, cada vez de que mi página web se muestra, o en este caso este blog se muestra en Google, y de ahí cuántos clics se recibe. Es normal que la línea morada vaya por encima del azul, aunque no en todos los casos. En algunos casos eso puede llegar a ser superior por los promedios, la línea azul. Y en la parte de abajo te va a mostrar las consultas. Por ejemplo, aquí mira, esta palabra clave es la más exitosa por lo menos en estos últimos 3 meses, y dice que verbos en chino, esta palabra clave para esta consulta, este blog se ha posicionado, ha aparecido 706 veces, de las cuales 68 ha recibido clics. Si te das cuenta, y el CTR es bastante interesante, es mucho más alto del 1%. Entonces, si analizamos palabra por palabra, pues te vas a dar cuenta de eso, ¿no? ¿De qué se trata esto? Pues de analizar cuántas impresiones tienes y tratar de aumentar el número azul, porque quiere decir que ya te está mostrando Google, pero ahora hay que ganar posiciones. ¿Cómo? Con todo lo que te he explicado y sobre todo con la modificación en RankMath del título y de la descripción para que ganes clics. Y bueno, esta herramienta también te permite ver, por ejemplo, páginas, no nada más palabras clave, sino páginas por países. Por ejemplo, si quieres ver, mira, aquí dice que México es el que más recibe, enseguida Argentina, luego Perú. Y bueno, dispositivos, si son teléfonos, tablets, cómo se ve en el buscador, fechas de publicación de los nuevos contenidos. En fin, te da muchísima información. Yo creo que esta es la herramienta ideal cuando quieres posicionar un blog, para que veas, sabes que este artículo que me costó mucho trabajo no está funcionando, pero este otro sí. Ok, voy a optimizar este otro, ¿no? Voy a hacerle cambios, a colocar enlaces externos, a conseguir enlaces externos, a colocar enlaces internos, por ejemplo. Entonces, todo eso lo puedes hacer y te permite verlo para tomar decisiones Google Search Console. Para no extenderme más en este video, no te voy a explicar cómo configurar Search Console, pero te voy a dejar también un video. Tengo un video donde te explico paso a paso cómo dar de alta Search Console correctamente con tu sitio web para que lo tengas configurado y comiences a utilizarlo. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si lo fue así, por favor, dale like a este video, me ayudas un montón y también me entero de realmente qué tipo de contenido les está gustando. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo haces y que actives la campana de notificaciones, porque todas las semanas tenemos contenidos como este. Cualquier duda que tengas, por favor, déjala abajo en los comentarios. Me gusta mucho conversar con todos ustedes y trato de responderles a todas las dudas que tienen. Por último, te recuerdo que este video forma parte de la serie de blog. Hay un video completo donde te explico cómo crear un blog desde cero con la mínima inversión posible. Realmente es mínima la inversión que haces ahí porque todas las herramientas son gratis, y además tenemos un video adicional donde te explico cómo ganar dinero con ese blog. Te invito a verlos ya que complementan este y son parte de la serie de un blog. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video.